Yo quiero hacer una precisión Sí. sobre esta segunda pregunta, sobre el pronóstico, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido claramente un cambio de concepto en esta enfermedad. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se oye bien? Sí. Que yo creo que ha habido un cambio de concepto, ¿eh? Es decir, que yo creo que hemos pasado de un concepto de una enfermedad incurable a una enfermedad tratable. Es decir, yo creo, y eso ha sido básico. Es decir, que se extendía o era globalmente aceptado que estos pacientes no tenían ninguna solución. Los pequeñitos se tenían que morir y los mayorcitos, pues bueno, iban tirando, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado notablemente y es lo que los ponentes de esta mañana de alguna manera han expresado. Pero es que el porcentaje de neurólogos infantiles que hay en este país en los últimos años ha crecido exponencialmente. Los pacientes hoy en día reclaman y demandan una asistencia y cuando son enfermedades raras está claro, tiene que haber asociaciones a través de las cuales vehicular este tipo de problemas porque si no quedan desatendidos, ¿no? Y el tercer paso pues está claro cuál es crear centros de referencia, ¿no? Para poder atender de una manera global a estas patologías, ¿no? Que pues, digamos individualmente son difíciles de estructurar, ¿no? Y yo creo que ahora mismo es clave todo lo que han expresado esta mañana y que seguramente van a cambiar la evolución también de la enfermedad. No solamente mantenerles hasta que lleguen estas terapias que están todavía un poco en Marte, ¿no? Es decir, las que tenemos en la Tierra yo creo que pueden mejorar mucho la calidad de vida. Es decir, la ventilación no invasiva y el tratamiento de la cirugía de la escoliosis están cambiando esta enfermedad y la pueden cambiar más, ¿no? O sea, todo lo que han desarrollado los neumólogos, por ejemplo, con la fibrosis quística, que yo cuando era estudiante eran enfermos que se morían, ¿no? Cuando yo estudié medicina, morían muy pronto. Hoy en día llegan perfectamente. Esto no es lo mismo, ahí hay otros componentes, pero está claro que hacen falta especialistas también dedicados a este tipo de patología neuromuscular, ¿no? Que han llegado a lo mejor también más tarde, igual que los neurólogos infantiles, no todos estamos con una dedicación específica a todo esto. Hace falta más conocimiento. Son enfermedades poco frecuentes e incluso dentro de los especialistas neuropediátricos no todos tienen sensibilidad hacia este tipo de problemas. Entonces todo eso requiere de alguna manera pues que poco a poco se vaya creciendo, ¿no? Y yo de alguna manera creo que quizá, o sea, el pronóstico ha mejorado, pero es que creo que está por llegar la mejoría del pronóstico. Cuando empecemos a ver niños pequeñitos que se han atendido bien desde el principio, con unas medidas estructuradas, ¿no? De cuándo hay que intervenir, de cuándo hay que hacer, con todos los programas que han explicado de vacunación, de atención de infecciones, seguramente eso hará que estos niños estén mucho mejor, ¿no? Es decir, que su calidad de vida incuestionablemente va a ser mucho mejor de lo que hasta ahora más o menos teníamos una idea, ¿no? Es decir, yo creo que eso va a ocurrir. Podemos pensar que, por ejemplo, podría haber dos polos de referencia en el caso de que tuviéramos un ensayo clínico a la vista cercana y que decidan los laboratorios, bueno, necesitamos 20 pacientes o 30 pacientes más para extender el ensayo clínico y porque tenemos los franceses, tenemos los ingleses, tenemos esto y el otro. Es decir, estaríamos en condiciones en 6 a 8 meses, vamos a poner un año, vista de aquí, en poder asumir un número, vamos a poner un número a lo mejor poco ambicioso, pero al menos que sabemos que podemos cumplir, que yo 10 pacientes en un centro y 10 pacientes en el otro, para empezar a incluir, para empezar a sacarnos un poco el tabú del ensayo clínico y que podemos realmente aportar nuestros datos con el ensayo clínico. Es decir, tenemos posibilidades de hacerlo, es decir, ¿cómo lo ven? Esto es la pregunta que hablaba de aquí, ¿no? Es decir, ¿estamos preparados realmente para ensayos clínicos? Si dentro de un año tenemos la bomba y decimos, uy, y si dice que esto va a ir a misa, entonces claro, tenemos que empezar todo rápidamente a aprender a hacer pulsiones lumbares, porque tenemos que a todo el que pasa, a los padres también, a todos, venga, a ver, tú. Es decir, claro, es decir, esto es así, uno está aquí esperando y ya va a venir, pero de golpe, ¡pum!, cae la bomba, y dice, ya está, esto hace efecto. Entonces ahí tenemos que entrar a ponernos todos el casco, el overol y empezar a trabajar. Pero no podemos estar diciendo, bueno, empezamos a trabajar ahora que cayó la bomba. Tenemos que empezar a trabajar antes que caiga la bomba. Es decir, podemos nosotros tener una perspectiva, yo no digo que en todas las ciudades sea, pero al menos decir, bueno, un poco los grandes centros que nuclean
gran parte de la asistencia sanitaria que pueden ofrecer centros de referencia o ser centros así multidisciplinarios, realmente lo puedan hacer. En el ejemplo de Andrés estaba involucrado en un ensayo de distrofia muscular de Duchenne. A lo mejor él puede contar un poco más en detalle algo sobre esto, o ver qué experiencia él tuvo en este sentido y verdaderamente cómo esa experiencia se podría transferir a la atrofia muscular espinal. Bueno, la experiencia que hemos desde el 2008 empezamos con ensayos con un grupo de enfermedad neuromuscular, que es la distrofia muscular de Duchenne, que es distinta, es una proteína del músculo, pero la experiencia del ensayo, la verdad es que requiere un esfuerzo de las familias y del equipo médico. El equipo médico, Ana Febré ha estado involucrada en todos los ensayos, el equipo de rehabilitación, el equipo a nivel de enfermería, que tiene una enfermería que no es la enfermería de laboratorio que te va a colar un paciente que tienes que correr para que entre uno y otro te haga una muestra que es necesaria, porque tienen que ser a las horas que tienen que venir, son pacientes que pueden haberse trasladado para estar 2 o 3 días en el hospital, o sea, requiere un esfuerzo. Si tienes la asistencia de las visitas a 100%, el trabajo que nos ha representado estar en los ensayos clínicos es un extra que está ahí. Y esto, primero los pacientes, porque los pacientes también es un extra. Hay familias que han tenido que modificar sus modos de vida para poder participar en un ensayo donde tienen que venir semanalmente. Y de repente se tienen que trasladar 3-4 horas y esto no siempre para todas las familias es posible. Lo otro que es difícil también, porque todos los ensayos tienen unos criterios muy estrictos de inclusión. Esto es porque aquí estamos con todas las familias, que son los que realmente van a empujar, y son unos criterios que no nos establecemos nosotros. Se establece probablemente entre laboratorio, comité de expertos, y es algo que está estudiado, en los cuales que tienen que ser muy, muy estrictos, y es importante que exista la posibilidad de que sea plural la posibilidad de entrar en estos estudios. Y por eso yo creo que es importante, si el registro existe, los centros están establecidos, no porque yo esté en un hospital o esté en otro tenga una ventaja o una desventaja, y esto no debería existir. Yo pienso que esto debería ser lo más homogéneo posible y que exista esa posibilidad. Lo otro es que también debe haber una N que se pueda manejar. Nosotros como centro, la verdad es que sabemos que son enfermedades que los padres, si hay un clavo ardiendo, se van a agarrar del clavo ardiendo y van a estar ahí, aunque todavía no se haya demostrado, aunque todavía hayan algunos efectos secundarios que podamos tener temor de que puedan ocurrir, pero estas familias los entendemos perfectamente y por eso tenemos que tirar adelante muchas veces con este riesgo. Pero nosotros no podemos tampoco asumir de repente 30 pacientes para hacer, o 25 o 15. Cada centro tiene que ser consciente de lo que puede asumir, aunque y el trabajo que representa. Por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido han sido varios ensayos, unos que han ido bien, unos que no han ido bien, otros que se han cerrado, otros que se han vuelto a abrir, pero es el trabajo que es muy complejo, y la verdad que mi experiencia es muy positiva, porque realmente imprimes un nivel de esperanza a un grupo de familias que hace 5 años no se hablaba de posibilidad ni siquiera de ensayo, y simplemente ese hecho hace que agarren un poco de fuerzas. Pero lo que sí también tienen que entender es que muchas veces las genes, o sea, el número de pacientes que puedan participar y la estructura requiere un sacrificio y un esfuerzo por parte de todos. Ese es el mensaje.